Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos, ser parte de esta familia mundial y al mismo tiempo juntos recibir un mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros y compartiremos la preocupación por su bienestar. La lección de hoy destaca dos ideas principales. Número 1, el vínculo inquebrantable entre amar a Dios y amar a los demás. En las Escrituras, amar a un hermano creyente implica acciones amorosas concretas al compartir bienes materiales con un hermano y una hermana necesitada. Amarnos unos a otros implica una preocupación por su bienestar. El amor abnegado de Cristo por nosotros es la base de nuestro conocimiento y práctica del amor. El que no amar a los demás significa no ver a Dios que se revela en Jesucristo. Y el punto número 2 de la lección es fallas del amor cuando el amor y la justicia están desconectados. ¿Y cuántas veces eso ocurre en nuestra vida práctica, verdad? Si amamos a Dios, amaremos a los demás y compartiremos una preocupación por la justicia centrada en el bienestar de las personas. Una desconexión entre amar a Dios y hacer justicia a los demás demuestra una falta de compromiso con el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este es el caso de la historia del joven rico, que se jactó de obedecer los mandamientos, pero no mostró amor a los pobres. Y otro ejemplo en los evangelios es el del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. También se jactaron de seguir las reglas de pureza, pero no expresaron compasión y amor. Bueno, en resumen, ¿cómo estamos viviendo de acuerdo con la idea de que amar a Dios implica preocuparse por las necesidades de los demás? Abre tu Biblia en 1 San Juan 4:20 y en un momento más regresaré. Dice la Escritura, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Demasiado claro para equivocarnos este versículo, ¿verdad? Es el cristianismo en la práctica. Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagan aquí y ahora. Aunque pueden existir muchas injusticias y existen injusticias y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos. De hecho, los cristianos tenemos la obligación moral de hacer precisamente eso. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Y por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Y del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren por pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos y preocuparnos sinceramente, no solamente de labios. Cuando otros son oprimidos, no debemos mirar hacia otro lado. Por el contrario, debemos preguntarnos qué podemos hacer individual y colectivamente para promover el amor y la justicia de Dios, de manera que reflejemos en nuestro mundo estropeado el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Señor. Bueno, pero hay gente que abusa. Demos el beneficio de la duda. Ocurre en las esquinas donde la gente está pidiendo. Algunos tal vez tomando ventaja, pero otros con necesidades reales. Yo prefiero pecar por el lado de la bondad y no de mirar hacia un lado. Dios finalmente tendrá todo eso en cuenta. Y a fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer individual y colectivamente para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar centrándonos en lo que Dios nos ha ordenado. Y aquí está lo que Dios nos ha ordenado. San Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Ahora nota cómo respondió Jesús a la pregunta del intérprete de la ley. Según el propio Jesús, el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Y luego añadió: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Jesús enseñó además lo siguiente. Dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De hecho, estos dos mandamientos son citados en el Antiguo Testamento. Y aquí está, otra vez Jesús lo dice en Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y le dijo Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, nota aquí cómo se relacionan las respuestas de Jesús a las preguntas del joven rico con las que dio al intérprete de la ley en Mateo 22. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué respondió Jesús a ese hombre como lo hizo? ¿Qué deberían decir nuestros encuentros independientemente de nuestra posición o situación en la vida? El Ellen White comenta esto de una forma magistral en el libro Deseado a todas las gentes. Dice: Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde éste perfeccionaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En aceptarlas y obedecerlas estaba la única esperanza de la salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener lo que reduciría su fuerza y eficiencia moral. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Bueno, eso es una realidad con nosotros hoy también, ¿verdad? En lo poco, en lo mucho. Aunque no todos estemos llamados a vender nuestras posesiones como este joven rico. ¿Qué podría llevarte a la ruina eterna si sigues aferrándote a ello? Si no dejas estas cosas y realineas tu vida con las prioridades divinas. Veamos los dos mayores pecados, según el propio Jesús. Los mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor a los demás. Relación vertical, relación horizontal. Obedecer estos mandamientos implica sacrificios que muestren de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de Jesús. Ahora bien, si los dos mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor a los demás, ¿cuáles son los dos pecados más grandes? Salmo 135. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que los hacen. El Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor de Dios por encima de todo. Esto está estrechamente relacionado con el gran pecado de la idolatría, que es lo opuesto al amor de Dios. Mira lo que dice Zacarías capítulo 7. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y por medio de los profetas primero, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Bueno, según aquí el profeta Zacarías en este pasaje, ¿qué condena a Dios?
¿Cómo se relaciona esto y el pecado de idolatría con los dos grandes mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. La idolatría no es lo único a lo que Dios responde con la ira del amor, sino también el maltrato contra su pueblo, contra nuestro prójimo, ya sea individual o corporativamente. Dios se enoja ante la injusticia porque Él es amor. Los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, el amar a Dios y el amar a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia de amor. En resumen, no se pueden cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. De hecho, 1 Juan 4:20 afirma justamente eso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso te pregunto, ¿cómo explicarías el hecho de que el amor para con Dios no puede estar separado del amor para con los demás? ¿Cómo entiendes este vínculo inquebrantable? Pero hay otra cosa más, Dios también ama la justicia. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal y que está profundamente preocupado por la injusticia, lo que despierta en Él una justa indignación en favor de toda víctima de injusticia. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en otras palabras, a lo largo de toda la Biblia, Dios se muestra constantemente apasionado a favor de los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira a los victimarios y opresores. Ya lo dijo en Salmo 82, el salmista inspirado por Dios. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿Ves aquí cómo se expresa Dios en este salmo? Esa preocupación que Él tiene por la justicia en este mundo y por cada persona. ¿Qué significa eso para nosotros? Hay algunos comentaristas que ven en este pasaje que Dios está condenando a gobernantes terrenales responsables de la injusticia en la sociedad. Pero también se refiere al juicio futuro de que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales, en otras palabras, esos dioses, entre comillas, es decir, las fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y gobernantes terrenales corruptos. Acuérdate que este mundo es el lugar donde Satanás está gobernando todavía. Y él pone mucha gente, pero Dios controla. Este salmo se pregunta específicamente a los gobernantes, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y se pondrán de parte de los impíos? Además les pide, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. Aquí y en otros lugares los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. Ahora, no se trata de una preocupación secundaria de las Escrituras, sino que ocupa un lugar central en el mensaje de los profetas de todo el Antiguo Testamento y en lo que Jesús dijo durante su ministerio terrenal. No es ningún secreto, amados, lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Lo especifica muy claramente en Miqueas 6 y en pasajes similares en otros lugares dice, hombre, el Señor te ha declarado qué es bueno y qué pide Él de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Y este principio se repite en toda la Escritura. Por ejemplo, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, o sea, si se aman unos a otros. Pregunto, ¿cómo serían nuestras familias e iglesias si nos centráramos en Miqueas 6:8 y pusiésemos esto en práctica? ¿Qué es lo que pide el Señor? Sea cual fuera el contexto en que te encuentres, ¿cómo puedes aplicar y manifestar mejor estos principios? Ahora, lo interesante es que hoy tenemos la oportunidad de practicar justamente eso. Repasemos esta porción de la Biblia. Pongámoslo en práctica, no le hace ningún favor a Dios, el favor no lo hacemos a nosotros mismos. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Y las Escrituras hablan claramente de esto a la hora de poner en relieve cuestiones de injusticia y opresión. De hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí mismo el llamado divino a establecer la justicia. Por ejemplo, el profeta Isaías no titubea a la hora de hablar de la injusticia en el Israel de su época.
Y sus palabras y su llamamiento a la justicia deberían resonar de manera clara y rotunda en nuestros oídos hoy. Dice él, aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Además proclama, ay contra los que dictan leyes injustas para privar de justicia a los pobres, advirtiendo, ¿qué harán en el día del castigo? ¿En quién se ampararán para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Asimismo, el profeta Jeremías proclama el siguiente mensaje de Dios. Ay del que edifica su casa con injusticia y sus alas sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice el Señor? Se acerca el día de ajuste de cuentas, no hay duda. Y Jesús lo expresó con palabras muy claras, como para no entenderlo. Y dice en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús fue claro. ¿Y qué enseña aquí Jesús sobre lo que es más importante? Es importante ser fieles a todas las cosas y las doctrinas y todas las enseñanzas y los pilares de nuestra fe, pero no podemos pasar por alto el amor al prójimo. La injusticia no era una preocupación exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento, ya que vemos claramente aquí y en otras partes del misterio de Jesús que esto era de suma importancia para Cristo mismo. Como él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, o sea, de algunas cosas más pequeñas, y dejan lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer, sin dejar lo otro. En el pasaje paralelo de Lucas, Jesús se lamenta de que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Dice Lucas 11. Pregunto, si hoy te centraras en lo más importante, ¿qué te parecería eso en comparación con cualquier diezmo de menta, eneldo y comino en que estuvieras centrado? Una pregunta para evaluarnos, ¿verdad? Pero tal vez una pregunta más directa, ¿quién es mi prójimo? El relato de Lucas, justo después que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y en respuesta a esto Jesús contó la familiar, pero entonces impactante parábola del buen samaritano. ¿Qué dice este pasaje de la parábola del buen samaritano a la luz del clamor de los profetas en favor de la misericordia y la justicia y de los tipos de injusticias que diferentes grupos de personas han infligido a su prójimo a lo largo de la historia? Jesús no se limitó a hablar de la justicia, sino que vino a traerla. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. Él es el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación. Y en contraste directo con el enemigo que se aferraba al poder y trataba de usurpar el trono de Dios, Jesús se rebajó y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin estar él infectado por el pecado. Bajó a este lugar de injusticia y opresión y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y el que justifica a todos los que creen. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley? ¿Captaste el significado? Salmo 9 proclama, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Y asimismo el Salmo 146 añade que Dios hace justicia al agraviado, que da pan al hambriento y libera a los presos. El Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, yo diría inmigrantes, al huérfano y a la viuda sostiene y trastorna el camino de los impíos. ¿Podría la palabra de Dios ser aún más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados y sufrientes que nos rodean?
¿Qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Aunque no podamos hacer milagros como Él, ¿cómo podríamos hacer que nuestra ayuda resultara suficientemente milagrosa para muchas personas heridas? Tú y yo somos las manos, los pies, el corazón, los ojos de Jesús para aliviar las necesidades de los demás. Ahora, quiero finalizar con esta cita maravillosa de mi autora favorita, Ellen G. White, en el libro El deseo de todas las gentes. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que Él había dicho la verdad, y antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por un hombre que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de ser restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y cuando Jesús se dirigió a los fariseos con la pregunta de si era lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar la vida o matar, los confrontó con sus propios malos deseos. Con acerbo odio ellos deseaban matarlo, mientras Él salvaba vidas e impartía felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho Él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el santo día de Dios que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Amados, esto es claro. Tenemos que poner el Evangelio, nuestras creencias en la práctica. ¿Cómo podemos nosotros evitar esa constante despreocupación en nuestras iglesias y fuera de ellas acerca de nuestros prójimos? Por supuesto, no somos la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, para estar solucionando todos los problemas de la sociedad. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de esa persona, de esta otra y de esta otra, con quien estamos en contactos, ya sea en forma individual o como iglesia. Si Dios ama la justicia y la misericordia, ¿cómo deberíamos nosotros actuar de acuerdo con lo que más le importa a Él? ¿Cómo podemos centrarnos más en lo que Jesús llamó lo más importante de la ley? Dios nos ayude a realmente ser cristianos, prácticos, de reflejar el carácter de Jesús y realinear nuestra vida, no solamente en cumplir con cosas, que es importante, pero manifestar por qué cumplimos con cosas, porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Oremos. Padre Celestial, escribe claramente en nuestra mente y corazón estos principios para que podamos practicarlos. Queremos poner en práctica lo que es más importante de la ley: amarte a ti y amar al prójimo. Queremos que cuando las personas vean que guardamos los 10 mandamientos, vean más allá que simplemente estamos cumpliendo con requisitos que nos ayudan a evitar el pecado del mal, sino que no nos quedamos allí, sino que damos el siguiente paso de demostrar de una forma práctica el amor a Dios a través de la adoración genuina, a través del respeto, a través de la alabanza, pero también que amamos al prójimo con actos de bondad. Transforma nuestros corazones, ayúdanos a nacer de nuevo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y tú transfórmate así en un canal de bendiciones al hacer e invitar a otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. No me canso de repetirlo. Y si lo dudas, mira el precio que fue pagado por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar.
Y en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.